Bienvenidos a DerechoCrítico.sb, siempre con Julio Osegueda y Salvador Meléndez. En esta ocasión con un formato un poco diferente y un tema fascinante: resolviendo el examen de notariado con inteligencia artificial. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Salvador. Siempre contento de compartir con nuestros amigos. Excelente. Ahora, Julio, se está platicando en los últimos días que la Corte Suprema de Justicia ha tenido planes pilotos para esta implementación del examen de notariado, la posibilidad de utilizar inteligencia artificial. ¿Qué temores tenemos los abogados ahora con la inteligencia artificial? ¿No debemos estudiar para el examen de notariado y usar inteligencia artificial? ¿O al contrario, Julio, estudiar más para ocupar correctamente la herramienta? ¿Qué nos puedes decir? Exactamente. Bueno, en estos últimos días hemos visto una explosión del uso de inteligencia artificial en diferentes ámbitos del trabajo humano. Y hay muchas profesiones que pueden estar quedando en riesgo de si se pueden seguir ejerciendo o van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Y el ámbito de la abogacía no escapa de esta realidad. Sin embargo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no debemos tener un temor de un reemplazo automático, sino que estamos en la oportunidad de volvernos mejores abogados con estas herramientas que nosotros podemos incorporar en nuestro ejercicio. Entonces, como lo vamos a ver también en los siguientes minutos, tampoco significa que es la inteligencia artificial la que nos va a reemplazar en la resolución de un proceso de acreditación como el examen de notariado. Ok, Julio, recientemente escribiste un artículo para nuestros amigos de la revista Derecho y Negocios, que por cierto, este video lo pueden visionar en las páginas electrónicas de la revista Derecho y Negocios. Coméntanos sobre ese artículo de inteligencia artificial que escribiste para la revista. Bueno, hay que tener en cuenta que este fenómeno de la inteligencia artificial no es algo que viene, no es algo que está sucediendo en países a kilómetros de distancia, sino que es un fenómeno que por la misma globalización, por el mismo acceso al internet, lo estamos viviendo también en El Salvador. Y hay al menos 3 elementos que se han rescatado en este artículo, hay muchos más, pero hay 3 que merecen una regulación medianamente urgente que debe de ser tratado. Uno es el tema de la propiedad intelectual. Imagínate, por ejemplo, alguien que escriba un libro, pero que no lo escriba con su propio intelecto o con sus propias memorias, su propia experiencia, sino que le pide a una inteligencia artificial que escriba sobre un determinado tema. Y luego lo deposita y adquiere derechos morales y derechos económicos sobre esa obra que está depositando. Entonces, debe haber una regulación que nos determine el ejercicio de esos derechos. Ese es un tema. Otro tema importante es el tema de las deepfake news, es decir, imágenes, videos, material multimedia que estamos viendo en internet que no sabemos si realmente reflejan la realidad o nos están tratando de hacer creer que existe una determinada situación. Eso debe ser regulado, deben adecuarse los tipos penales inclusive que puedan aplicarse a estos escenarios. Y finalmente el tema de justamente el reemplazo laboral. ¿Qué va a pasar con estas personas que van a ir siendo relegadas o sustituidas por elementos automatizados? ¿Debe haber una regulación al respecto o no? Son discusiones que tienen que estar en la mesa de nuestro entorno jurídico. Excelente, Julio. Ahora bien, ya metiéndonos a nivel práctico, ¿verdad? Como somos nosotros, a nivel práctico, con este tema de la inteligencia artificial, ¿podemos hacer algunos ejercicios? Imagínate, por ejemplo, si pudiéramos conversar con Kelsen, con Hans Kelsen, ¿sí? Y poder de primera mano explorar cuál fue su pensamiento. Entonces tendríamos que darle una orden a la inteligencia artificial del tipo actúa en primera persona como Hans Kelsen y responde en primera persona las preguntas que formularé a continuación. Entonces el sistema va a revisar en su base de datos para ver qué encuentra sobre su preprogramación sobre esta persona. Me dice, saludos, soy Hans Kelsen, un jurista filósofo del derecho, y aquí estoy para responder tus preguntas. Por ejemplo, de la teoría pura del derecho, que nos hable Hans Kelsen, ¿cuáles son los elementos básicos de la teoría pura del derecho? Coméntame sobre la teoría pura del derecho.
Dice, la teoría pura del derecho es una obra fundamental de mi carrera y ha sido una gran contribución al estudio del derecho. Fue publicada por primera vez en 1934 y ha tenido un impacto significativo en el campo jurídico desde entonces. En la teoría pura del derecho, mi objetivo principal fue desarrollar una teoría científica del derecho que estuviera libre de consideraciones políticas, morales o sociológicas. Busqué analizar el derecho como un sistema autónomo, superando a otras disciplinas y de cualquier ideología. Y ahí vamos viendo cómo va elaborando un contenido como si fuera una plática con el que formuló estas teorías. Por ejemplo, otra pregunta que se nos puede venir, la famosa pirámide de Kelsen. Preguntémosle al mismo Kelsen sobre su famosa pirámide jurídica. Explícame la pirámide jurídica. Esto es un concepto que ilustra la jerarquía de las normas jurídicas, ¿ya? Y esos de repente pueden ser algunos elementos que la mayoría recordaremos de nuestras clases introductorias, inclusive del derecho, pero que forman parte también de una comprensión presente en cualquier momento de nuestro ejercicio jurídico. Y lo importante de esta herramienta, es que aquí podemos ir explorando a un nivel de conversación ameno, una forma platicada, una forma sin presión de las más aulas, familiar. Más familiar, exactamente. Pero también le podemos ir pidiendo algunas herramientas que se vayan ajustando más a nuestra propia forma de comprender la realidad, porque todos tenemos diferentes maneras de aprender. Entonces imagínate que nosotros podemos, por ejemplo, pedirle, hazme un cuadro sinóptico que compare tus aportes con los de Emmanuel Kant, con los de Kant. Vamos a ver, un cuadro sinóptico. Y de nuevo, el sistema va a revisar en su base de datos lo que pueda tener de Hans Kelsen y lo de Emmanuel Kant. Y ahí vamos a empezar a ver un cuadro sinóptico sobre diferentes aspectos. El enfoque, para Kelsen, teoría pura del derecho, para Emmanuel Kant, filosofía, moral y epistemología. Y ahí vamos a ir viendo una serie de elementos que el mismo sistema nos lo va a ir generando. Si a usted le gusta leer así en cuadrito, pues pídaselo en cuadrito. ¿Le gusta a usted una plática? Pídaselo en forma de plática. ¿Le gustaría un artículo, un ensayo? Puede pedirle ese tipo de información a ese tipo de sistemas. Entonces lo importante es que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para ajustar los contenidos a nuestra propia forma de aprender una determinada disciplina. Excelente, Julio. Julio, qué interesante el ejercicio que acabamos de realizar. Kant, Kelsen, filósofos del derecho. Pero la pregunta que se está haciendo todo el que nos está viendo, dice jurista, es ¿qué fidelidad y certeza tiene esa información, Julio? Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que revisar, las fuentes. Porque si ustedes se fijaron, las instrucciones que le dimos al sistema es que simulara ser una persona y nos empezó a responder. Y aquí entra uno de los sesgos que vamos a encontrar en la inteligencia artificial, que es el sesgo de Dunning-Kruger. Es presentar la información de una manera tan firme, tan positiva, tan creíble, que cualquiera puede decir, esto es cierto. Sin embargo, recordemos que la inteligencia artificial no es realmente inteligencia artificial, es inteligencia simulada. Simplemente es la probabilidad estadística de que ciertas palabras estén juntas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquella información que nos produzca esta herramienta en particular, porque, como lo vimos, no está relacionada a fuentes que nosotros luego podamos ir a verificar e ir a contrastar. Por eso nosotros podemos revisar otro tipo de herramienta. Otro tipo de herramienta que algunos podrán conocer como un buscador alternativa a Google, que es Bing, ¿verdad? En este caso es un buscador como cualquier otro, ¿verdad? En donde yo le hago una serie de preguntas y buscará en internet. Pero justamente este buscador ha incorporado una herramienta de inteligencia artificial que nos permite hacer temas similares. Entonces yo, por ejemplo, puedo... Bing, Julio, ¿está vinculado a Google? No. Bing es la herramienta buscadora de Microsoft. De Microsoft. De Microsoft, exactamente. Okay, gracias por la corrección.
Y esto precisamente nos permite hacer diferentes tipos de consulta, con la ventaja que sí vamos a tener las fuentes. Entonces, si le preguntamos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, la pirámide de Kelsen. Coméntame sobre la pirámide de Kelsen. Y cítame una fuente de Redalic, por ejemplo. Esto es importante en el diseño de prompts y ya exige un conocimiento previo de la persona que está utilizando la herramienta. Es decir, no solamente vamos a citar Wikipedia, ¿verdad? O vamos a citar monografías.com, ¿verdad? Cualquier tipo de cosas que no necesariamente ha sido un proceso científico de investigación, de revisión de pares, sino que vamos a buscar aquellos repositorios, aquellas fuentes que sean más formales. Redalic, por ejemplo, es una de ellas. Entonces ya acá la inteligencia artificial me puede estar diciendo, por ejemplo, la pirámide de Kelsen es una representación gráfica en forma de pirámide que permite observar la jerarquía de las normas jurídicas. Vamos bien hasta ahí. Lo importante es que, si ustedes pueden ver acá, ya me pone las fuentes de donde ha sacado esa información. Entonces, si yo le doy clic a una de ellas, me va a llevar al artículo. Más allá de Kelsen, la norma de competencia y la estructura del sistema jurídico. Y aquí si yo quiero explorar, quiero expandir, profundizar y comparar y tener un rol crítico de esa información, pues yo ya aquí tengo las fuentes y puedo precisamente hacer ese ejercicio. Eso es lo que me da Bing. Eso es lo que te da Bing. Exacto. Junto con la herramienta de inteligencia artificial. Perfecto, excelente. Bueno, Julio, qué excelente la experiencia que acabamos de tener con ChatGPT primero y luego ahora con Bing. El tema de las fuentes es fantástico. Por lo menos yo puedo hacer una crítica en base a algo real. Ahora bien, todos están esperando contestar el examen notarial. Vamos a un ejercicio práctico. Bueno, precisamente así como hemos hecho ese ejercicio con Kelsen, de repente, como hemos dicho, puede ser muy clásico, pero ustedes lo pueden repetir con cualquier otro tipo de autor o cualquier otro tipo de contenido. Y precisamente para ello hemos preparado acá un examen de notariado, que no lo hemos inventado nosotros, sino que lo hemos extraído de la página de transparencia de la Corte Suprema de Justicia. Datos fidedignos. Este fue el examen de notariado que se realizó en el año 2021, ¿verdad? Una de las claves, una de las tantas claves, porque hay que decirlo, ¿verdad? La Corte elabora una gran cantidad de baterías de preguntas. Me doy cuenta que dice cuestionario jornada 2, sábado 4 de diciembre de 2:20 p.m. a 4 p.m. Es ese en particular, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar una pregunta, ¿verdad? de este examen, y lo que vamos a hacer simplemente es copiarla, ¿verdad? Sombrearla, la vamos a copiar y nos vamos a venir a nuestra herramienta de inteligencia artificial de Bing, ¿verdad? Esto, de nuevo, es bien importante la redacción del prompt, porque dependiendo de cómo preguntemos, así va a ser la respuesta que nos dé, ¿verdad? Entonces no podemos preguntar como un profano, como un lego del derecho, sino que tenemos que decirle que actúe como un abogado especialista en derecho notarial de El Salvador, simulando realizar el examen de acreditación como notario. Ese es el rol que le vamos a asignar a la inteligencia artificial. Y luego de asignarle el rol, copiamos la pregunta que tomamos del examen de notariado, tal cual, ¿verdad? Sin ningún tipo de modificación. El sistema va a empezar a buscar tanto en su base de datos preprogramada como en internet y nos va a dar una respuesta. Y en este caso nos dice, según el cuestionario de la Corte Suprema de Justicia, que tiene acceso a él porque está publicado esa información oficiosa, una sociedad disuelta puede volver a operar siempre y cuando la causa de disolución haya sido superada. Eso nos dice la inteligencia artificial. Y esa información es precisamente la que la Corte ha marcado como correcta, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Tomemos otro. Por ejemplo, vamos a hacer una de las de en medio, tal vez. Vamos a ver, dice, a usted como registrador de propiedad, raíz, hipotecas, le corresponde calificar si cumple los requisitos para inscribir una compraventa a la que se le expresa que uno de los comparecientes
lo hace como apoderado verbal del comprador. Okay. Entonces, ¿cuál es su posición como registrador? Fíjense, porque de repente esa también es una función en donde el ejercicio del conocimiento notarial es clave. Entonces le hacemos esa pregunta, ya previamente le hemos dado un rol, y también el sistema que conoce, que accede a internet, está diciendo que debe observar que el trámite no se encuentra legitimada la personería. La cual es... nos dice la respuesta. Nos dice la respuesta, que precisamente ha sido como marcada como correcta. Esa es. Entonces ahí nosotros podemos ver que la inteligencia artificial, que en este caso tiene acceso a internet y basándonos en estos exámenes del pasado, ¿verdad? Exacto. Puede irlos a buscar y puede darnos una respuesta concreta, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener cuidado con estas sobre eso elaboraciones. Eso te quería preguntar, Julio, esos cuidados que debemos tener para el manejo de la inteligencia artificial, porque hay algo que es claro. O sea, somos abogados, ¿no? Entendemos, hemos estudiado tantas áreas del derecho en nuestra formación inicial y las especializaciones que hemos tenido. Pero si yo no estudio, profundizo mis conocimientos, puedo caer en creer que todo lo que me diga la inteligencia artificial es así. Entonces, o es tal cual, o es fidedigno y es cierto, cuando probablemente no lo sea. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener, Julio? Bueno, primero, como lo hemos estado viendo, acá vamos a ver fuentes. ¿De dónde es que la inteligencia artificial está tomando para generar la opinión de cuál es la respuesta correcta en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que nosotros deberíamos hacer en esta preparación para el examen de notariado es consultar las fuentes para ver quién es el que la ha colocado, exacto, ¿verdad? Y luego revisar la ley para tener una conformidad. Pero vamos a comentar que en un ejercicio completo que hicimos sobre este examen de notariado, la inteligencia artificial se sacó 6 de nota. 6. ¿Y la nota mínima para aprobar el examen de notariado es 7? ¿Qué reprobó? Entonces reprobó, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque sí, hay que decirlo, en este punto la inteligencia artificial pudo haber respondido mejor que el 95% de los abogados que podemos estar en el libre ejercicio de la profesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora mismo, del total de personas que hacen el examen de notariado, solamente el 5% lo pasa. Está pasando, ¿verdad? Entonces, ahí hay una estadística que nos apunta a su efectividad. Pero tenemos que tener cuidado, porque no todas las respuestas que nos saque la inteligencia artificial van a coincidir con la respuesta correcta señalada por la Corte Suprema de Justicia. O sea que al fin y al cabo estamos diciendo que tienen que estudiar y tienen que saber cómo utilizar estas herramientas. O sea, no es que la inteligencia artificial me va a sacar el 10 en el examen. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Julio, qué interesante todos estos ejercicios que estamos haciendo. Pero la pregunta que nos surge es, ¿qué nota sacó la inteligencia artificial? Bueno, en este caso hay que reconocer que la inteligencia artificial se saca 6 en el examen de notariado. O sea que no aprueba el examen. Nota es 7. La nota es 7 para aprobarlo, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los cuidados que nosotros tenemos que tener y es de las advertencias que queremos trasladar también al público, de no confiarse también en trasladar una responsabilidad que es propia, la de estudiar, la de formarnos, la de irnos construyendo criterio y simplemente querer trasladar esa responsabilidad a un proceso de automatización. Hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, Julio. Ahora bien, saca 6, pero hay ejercicios que se han hecho con la barra de abogados de Boston que sacó una nota muy superior. Claro, eso depende del modelo de inteligencia artificial. En este caso hemos utilizado la versión 3.5 del modelo de generador preentrenado transformador, y ese que se sacó una nota muy superior es la versión 4. ¿Cuánto sacó? Se sacó, está dentro del 90% de las mejores notas 90%. Del examen de la barra de abogados. Pero además de que la versión de inteligencia artificial es superior, también tenemos que reconocer que la información que estas bases de datos tienen de la normativa, de la legislación, del derecho norteamericano es muchísimo mayor que la que tiene del derecho salvadoreño, y eso le permite a esta herramienta ser más certero en derecho de Estados Unidos que en derecho salvadoreño. Y también vale la pena que comentemos que esta información que estamos virtiendo en este video
ha sido trasladado también ya a autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Entonces también la institucionalidad preparará mecanismos que impidan, que limiten la posibilidad de hacer trampa. Fraude, cualquier tipo de mecanismo que, como decimos, reemplace esa responsabilidad que como abogados tenemos de prepararnos de manera adecuada para este examen de acreditación. O sea que en el fondo lo que estamos diciendo es con lo que siempre terminamos ya básicamente los videos, que hay que formarse, y eso es algo que por una de las razones que nos llevó a hacer un video como este, saliendo de nuestros formatos clásicos, y es que tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, somos abogados, somos responsables de nuestro conocimiento y no podemos dejar a otros lo que nos corresponde. Pero además del notariado, además de esta cuestión práctica, ¿qué otras funciones o aplicaciones puede tener la inteligencia artificial en la abogacía? Fíjate que eso es bien importante, el tenerlo también a la mano, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho en muchas oportunidades, no se trata de pelearnos con la tecnología, no se trata de sentirnos relegados, de sentir temor, ¿verdad? Exacto. Sino de aprovechar estas herramientas al máximo. Entonces, una de las principales funciones que la inteligencia artificial tiene se denomina sumarización, que no es otra cosa más que hacer resúmenes de una información muy específica que nosotros podemos tener a la mano. Okay. Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú tienes una resolución de un caso que tú hayas tenido, una sentencia, por ejemplo, Okay. que quieras resumir, que quieras ir a los puntos medulares, al extracto, ¿verdad? O imagínate que de repente tú eres un servidor público que trabaja en la corte, te presentan una demanda y quieres hacer esa redacción de la relación circunstanciada de los hechos. Entonces imagínate, por ejemplo, aquí tengo preparado un PDF de una demanda de inconstitucionalidad. Okay. Entonces este es un documento PDF como cualquier otro, se lo doy a esta herramienta que se denomina Chat PDF, que lo que hace es hacer un análisis de un documento específico en PDF que se lo puedo compartir. Entonces esta herramienta lo examina, lo analiza y se coloca listo para que tú le puedas hacer una pregunta. Entonces tú le puedes decir directamente en lenguaje natural, dame una relación, o inclusive aquí te propone ya algunas preguntas. ¿Cuáles son los argumentos principales de la demanda de inconstitucionalidad? Okay. ¿Verdad? Y se la puedes hacer tal cual, ¿verdad? Y la herramienta va a empezar a redactar cuáles son esos elementos que se ha colocado en esa demanda de inconstitucionalidad, de repente de una manera muy, muy sintética. Entonces, si tú quieres que se amplíe, tú le puedes decir, redáctame en 5 párrafos, esos argumentos. Y con esa orden, de nuevo, la inteligencia artificial hace el examen del documento y va a empezar a hacer una redacción que no es un copia y pegue del documento, sino que va a tener una propia redacción para resumir y para resumir exactamente. Y ahí nosotros podemos ir viendo cómo la inteligencia artificial va generando esta información, ¿verdad? En el número de párrafos que le hemos pedido. Entonces, eso es la función de sumarización. Y así como podemos resumir una demanda, podemos resumir una sentencia, podemos resumir un documento, un libro, ¿verdad? Y de esa manera hacer más rápido el trabajo que nosotros podemos tener a cargo. O inclusive, tú de repente, cuando ves un caso, lo normal que un abogado hacemos es que nos entrevistamos con el cliente. Exacto. Y el cliente nos cuenta a su manera, la historia, su visión de cómo sucedieron las cosas. ¿Qué tal que nosotros grabáramos esa conversación? Se transcribe, se coloca en un PDF, se le da a la inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial te puede redactar la relación circunstanciada de los hechos. Según el dicho del cliente, claro. Luego, de nuevo, aquí es importante la formación no es que no es simplemente reemplazar al abogado, sino que esto es una herramienta de inicio del trabajo. Entonces, ese producto que el sistema nos genera ya puede ser utilizado para que uno lo vaya afinando, le vaya dando una forma, una estrategia y nos facilite luego hacer el trabajo que tenemos que hacer como abogados. Ok, perfecto. Siempre en la línea de herramienta. Exactamente. Para hacer un mejor trabajo profesional.
¿Algún otro caso más? Ahí está. Ahí tenemos un Ejemplos. par de herramientas, ejemplos, ¿verdad? 3 herramientas, que en este caso son ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial integrada en Bing y la otra herramienta de chat PDF, que son 3 de cerca de 200.000 modelos que ahora mismo están disponibles para el público de manera abierta y que cualquiera puede descargarlos y puede empezarlos a utilizar. Y ahí tú vas a encontrar modelos que sirven para generar imágenes, para texto como hemos visto aquí, para voces, se pueden simular narraciones, se pueden simular personas en videos. Hay cualquier tipo de herramientas que se pueden utilizar ahora mismo en este ámbito. O sea, lo que estamos diciendo es, no nos peleemos con la tecnología, sino auxiliémonos de la tecnología. Pero tenemos que aprender a utilizarla correctamente. Bueno, Julio, después de todos estos ejercicios que hemos hecho, se confirma tus sabias palabras con las que terminamos los videos. Y por favor, siempre es importante que ejerzamos con honor y que nos formemos con pasión. Y como siempre terminamos recordando a Maquiavelo, no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.